Gracias, buenos días. Me presento, mi nombre es Álvaro Javier Narváez. Estoy en este día en compañía de la doctora Helen Mendibelson, los dos miembros de ASIN. Vamos a presidir esta mesa durante las siguientes 2 horas para hablar de estos temas tan importantes y de actualidad en el contexto de VIH en el mundo y principalmente en Colombia. Queremos agradecer a ASIN por esta importante reunión, esta gran oportunidad que nos dan a todos nosotros de compartir estas experiencias. Le doy paso a mi compañera de mesa, la doctora Helen, que nos va a presentar a nuestro primer ponente y nos explicará un poco la dinámica de cómo va a funcionar las conferencias el día de hoy. Buenos días, doctora, adelante. Buenos días, doctor. Mil gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí en ASINVIR después de tantos años de práctica y de ver todos los problemas que viven los pacientes con la infección por VIH. Esta mesa pues se va a tratar de los grupos de apoyo para pacientes de VIH y la primera presentación tengo el honor de presentar al doctor Gustavo Campillo, quien es presidente de la Fundación RASA, Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro del Consejo Nacional de SIDA. El doctor tiene 25 minutos de presentación. Los últimos 5 minutos los vamos a utilizar para contestar las preguntas que el público tenga. El tema del doctor se llama Importancia de los grupos de apoyo en el manejo del VIH. Por favor, doctor Campillo, es su turno. Mil gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por la invitación. Muchas gracias por este espacio que nos permite un poco interactuar y dar ideas sobre algunas de las dinámicas en el manejo del VIH. Siguiente, por favor. Es muy importante todo el tema de adaptación referido a un diagnóstico de una enfermedad grave que tiene afectaciones de naturaleza psicológica, donde entran en juego múltiples factores relacionados con las características de la enfermedad y el tratamiento, aspectos relacionados con la personalidad y la capacidad de afrontamiento, el soporte familiar y las redes de apoyo. Además, en los aspectos socioculturales vinculados a la enfermedad, estos factores van a determinar el proceso de elaboración del duelo por la pérdida de la salud. En esa naturaleza, entonces, construir nuevos espacios de tejido social es determinante para el abordaje de una patología y una condición como el VIH, por sus múltiples variables, por variables de afrontamiento, por variables de condiciones socioeconómicas y culturales, por variables asociadas también a temas de estigma y discriminación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tener un grupo de apoyo? Tratar de contrarrestar el impacto emocional que produce un diagnóstico como el VIH, donde la gran mayoría de las personas se afectan de manera directa en el sentido de asumir una condición de aislamiento social, de endodiscriminación, de un autorrechazo, y eso pues hay que tratar de contrarrestarlo. Asumir la condición de persona viviendo con VIH. Ya hay un diagnóstico que establece una nueva estrategia de estructuración de un proceso de vida y un proyecto de vida que requiere en sí mismo también información necesaria para lograr un adherente tratamiento, una adherencia adecuada al tratamiento que es determinante en el desarrollo del manejo de la evolución de la enfermedad para evitar daños mayores o para evitar condiciones asociadas a procesos clínicos que son evitables con una buena adherencia al tratamiento. La reactivación de proyectos de vida, eso es determinante. En la gran mayoría de las personas asumen una posición sobre la vida y la muerte, donde ya su proyecto de vida pareciera ser que estuviera truncado, y los grupos de apoyo tienen esa posibilidad de generar esos espacios de dinámicas de nuevas formas de abordar la vida. Contribuir a mantener el mayor tiempo posible el estado de asintomático
bien sea porque la persona pues tiene un diagnóstico temprano o porque la persona ingresa a todo el proceso terapéutico de manera oportuna y tiene esa continuidad y esa calidad en la atención que le permite mantenerse en estadios muy saludables a pesar del diagnóstico siguiente, por favor. Es muy importante que tengamos en consideración de la naturaleza misma del abordaje social de la patología. Y esa es una de las razones básicas de la necesidad de tener espacios como los grupos de apoyo. La exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, claramente decía en una de sus alocuciones en la agenda de las Naciones Unidas que el SIDA es una cuestión de derechos humanos. Y ese abordaje de derechos humanos realmente se ve desarticulado, desestructurado a partir del diagnóstico. La persona de alguna manera tiene múltiples condiciones de aislamiento social y de aislamiento laboral y del aislamiento de sus capacidades de vida naturales que llevan a que definitivamente tenga que haber un proceso de protección de esos derechos humanos. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una sentencia muy interesante de la Corte Constitucional del año, perdón, 2000, del año, se me fue, del año 95, de 1995, la sentencia 271, donde retoma una publicación hecha en el periódico El Tiempo en el año de 1995, 14 de mayo, y establece la sentencia de la Corte, la estructura de lo que es, de alguna manera, la discriminación y la vulnerabilidad que tienen las personas viviendo con VIH en Colombia. La Corte dice entonces que el SIDA como enfermedad cultural produce múltiples metáforas políticas, psicológicas y sociológicas que son las que generan y perpetúan la discriminación contra los infectados y contra los enfermos. Siguiente, por favor. En esa misma sentencia, entonces la Corte retoma un estudio hecho en 1983, entre 1983 y 1988, donde se trata de identificar la discriminación existente en distintas sociedades ante los enfermos del SIDA. Y ese estudio concluye a la pregunta de si rechazaríamos trabajar con un individuo con el VIH o con el SIDA. El país que mostró mayor tendencia a la discriminación fue Japón, luego fue Colombia y el tercero fue Nigeria. Esto de alguna manera lo que nos muestra es que a pesar de que pareciera ser que el estigma y la discriminación ha ido de alguna manera perdiendo fuerza, realmente en la actualidad todavía tenemos altísimos niveles de estigma y discriminación y que hace necesario que las personas viviendo con VIH de alguna manera encuentren esos espacios que les permitan la construcción del diálogo para una mejor evolución y mejor articulación de su proceso de diagnóstico a partir de reconstruir muchas de las posibilidades de su proyecto de vida. Y eso se hace a través de los grupos de apoyo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A la pregunta de si creíamos que los enfermos de SIDA no merecían ninguna compasión, el país que mostró el mayor número de respuestas afirmativas significa un rechazo absoluto para estos enfermos y para preocupación de todos nosotros. El primer país que rechaza o que manifiesta que las personas viviendo con VIH no merecen ninguna compasión es Colombia. De nuevo, eso lo que nos da es la evidencia de alguna manera de la necesidad de construir posibilidades para las personas viviendo con VIH. Y una de esas posibilidades definitivamente es esos espacios de los grupos de apoyo. Siguiente, por favor. ¿Qué se logra entonces con los grupos de apoyo? Se logra experiencias y conocimientos, pues evidenciar las experiencias y los conocimientos previos. ¿Con qué se relaciona ser una persona viviendo con VIH? Eso es determinante, cómo esa persona viviendo con VIH de alguna manera tiene que
establecer procesos propios, individuales, para que entienda la condición de vivir con VIH, las características personales con enfoques diferenciales, a pesar de que el grupo de apoyo tiene unas dinámicas colectivas, el enfoque debe ser siempre individual, porque cada persona es un universo. Establecer bien claramente cuáles son las etapas de diagnóstico por las que tiene que atravesar la persona viviendo con VIH, todos sus estadios. Esa construcción de las redes de apoyo a partir de los mismos componentes del grupo de apoyo, los mismos miembros del grupo de apoyo, empiezan a construir procesos de comunicación sobre la patología, sobre cómo se aborda, sobre cómo han sido esos procesos individuales que le ayudan al otro siempre a establecer dinámicas propias para el autocuidado, dinámicas propias para el relacionamiento social. Todo el tema de la discriminación como proceso personal y no como un proceso social, donde la persona tiene que asumir esa condición y establecer una conducta que le permita reducir en su entorno todo el tema de la discriminación, apropiarse de términos como indetectable es igual a no transmisible. El proyecto de vida es cambiar el proyecto de muerte por un proyecto de vida. El tejido social que se construye a partir de los grupos de apoyo que tiene espacios lúdicos, espacios educativos, espacios de relacionamiento con familiares de las personas viviendo con VIH, permite de alguna manera modificar ese concepto de ya me voy a morir por un proceso de proyecto de vida. Todo el tema de abordaje de la navegabilidad a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, todo el proceso de construir pacientes inteligentes que puedan autogestionar todo su dinámica o todo su recorrido a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que en términos básicos es complejo y de alguna manera el grupo de apoyo siempre como básica, como condición básica. Las circunstancias importantes en el proceso y que requerirían en una respuesta emocional importante de la persona marca siempre la pauta de lo que necesita y en qué momento. No todo para todos de la misma manera, cada caso es particular, ya lo decíamos, el abordaje, a pesar de que es un proceso colectivo, tiene que ser un abordaje individual. Conocer el diagnóstico, conocer el estadio de la enfermedad, estar atento a la presencia de síntomas físicos y mentales, circunstancias de exposición a la infección, el riesgo para otras infecciones, etcétera. Todo ese tipo de información se procesa y se produce a través de las dinámicas de los grupos de apoyo, y esa es la importancia fundamental de estos espacios. Siguiente, por favor. Cómo compartir o no el diagnóstico, si ser visible o no, cuáles son los riesgos de serlo. Muchas de las personas viven en condiciones socioculturales complejas que hacen difícil poder hacer visible el diagnóstico por VIH, por amenazas, los obligan a un desplazamiento urbano o rural, etcétera. Y hay que tener mucha claridad de cuáles son las ventajas o las desventajas de no hacer visible un diagnóstico. Si se le da cuenta a la pareja cuándo y cómo y por qué. Las naturalezas de sus parejas también pueden ser complejas en la necesidad o pueden ser diferenciales mejor, y deben ser abordadas de manera diferente. Cuándo se le cuenta a la familia, cuándo es importante contar en el entorno social, el entorno laboral, por ejemplo. A manera de anécdota, el tema del entorno laboral, cuando se cuenta y si me despiden y si no cuento y se dan cuenta por las incapacidades, todo ese tipo de dinámicas hacen de alguna manera que el grupo de apoyo tenga una naturaleza de construcción muy importante en las habilidades del individuo para poder seguir con todo su proyecto de vida. ¿Cómo se inicia el tratamiento? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cuáles son los efectos adversos?
porque unas personas toman un medicamento y otras personas toman otros medicamentos, etc. Nosotros tenemos una publicación muy bonita, un libro que se llama Partiendo de Cero, donde hay toda una narrativa de experiencias de los miembros del grupo de apoyo de la Fundación, que de alguna manera dan también evidencia de la importancia y de la perspectiva que puede tener un grupo de apoyo. Siguiente, por favor. Naturalización del proyecto de vida con respecto al diagnóstico, la dinámica de mi vida. Esto es tomado literal de uno de los muchachos del grupo de apoyo. La dinámica de mi vida no es este diagnóstico. Yo he tenido claro cuál es mi meta y he definido claramente mi proyecto de vida. Si bien esto no estaba en mis saberes, tampoco logró deteriorar en lo más mínimo mis ambiciones. Puedo decirles que el VIH para mí se representó exclusivamente en 2 pastillas, una en la mañana y otra en la tarde. Y esas 2 pastillas no lograron traer nubes negras en mi vida. Eso se llama empoderamiento, eso se llama abordaje positivo de una condición de salud, desde una dinámica que le permitió el proceso del grupo de apoyo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El impacto que genera el cambio en la vida de todas las personas y de quienes viven con VIH será positivo si las personas mismas desarrollan las destrezas suficientes para ajustarse a sus nuevas condiciones y contextos. Perdón. La dinámica del cambio dentro de la infección por VIH en la actualidad permite elaborar un nuevo plan de vida, no solo en el plano personal, sino en todos los ámbitos que hacen parte del desarrollo integral del sujeto, teniendo en cuenta que estas nuevas realidades surgen como otras oportunidades, como nuevos retos y adversidades. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En relación al ajuste y a la adaptación del diagnóstico, el grupo de apoyo de la Fundación nos ha permitido entender que la intervención orientada a proveer habilidades y conductas que permitan al paciente aprender a vivir con VIH, una adherencia a su proceso, incorporando cambios en el estilo de vida, reestructurando creencias irracionales, promoviendo una sexualidad segura y responsable, así como contrarrestar el impacto de la depresión y el estrés de los estados emocionales que interfieren en el logro de un estado óptimo de salud, remitir a los especialistas en las distintas áreas, incluso el tema de la asesoría legal. Siguiente, por favor. La construcción entonces de grupos terapéuticos, de redes de apoyo con el uso de estrategias de intervención grupal, pretende que el intercambio de experiencias y vivencias de las personas viviendo y conviviendo con VIH permita la confrontación de información, la desarticulación del miedo, la reestructuración de creencias racionales, el aprendizaje de comportamientos en situaciones específicas y la adquisición de habilidades sociales. Siguiente, por favor. Esto a manera de resultados y dinámicas de los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo han construido liderazgos que han llevado a dinámicas de incidencia en las políticas públicas. A manera de ejemplo, solo en 1994, cuando ya llevaba 13 años la infección en Colombia, 1981 en el mundo, perdón, y 11 años en Colombia, se incluyeron los primeros medicamentos en el POS, y estos medicamentos eran medicamentos para el SIDA y no para el VIH. Además, no eran medicamentos para la infección, sino para controlar infecciones oportunistas. Es decir, nosotros en 1994, 11 años después de tener el primer diagnóstico en Colombia, ni siquiera teníamos medicamentos adecuados para el manejo de la patología. Siguiente, por favor. Teníamos en su momento el trimetoprim, sulfametazol y la pentamina isotionato. Eso era lo que teníamos en el plan de beneficio. Las dinámicas de los grupos de apoyo empezaron a generar movimientos sociales que permitieron de alguna manera la modificación de estas limitaciones de los planes de beneficio. Siguiente, por favor. Y
del diagnóstico del primer caso en Colombia aparecen las primeras organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a una publicación de ONUCIDA, el Grupo de Apoyo e Información frente al SIDA, GAI, se llamaba en Cali, fue la primera ONG colombiana trabajando en VIH y fue creada en 1984. Es decir, un año después ya teníamos organizaciones de la sociedad civil, grupos de apoyo, que permitieron de alguna manera modificar todo el proceso de garantías de derecho y de acceso a tecnologías en salud eh, como resultado de un proceso colectivo de una ONG. Siguiente, por favor. En definición de políticas estatales, la sociedad civil ha participado en la inclusión de medicamentos, en procedimientos e insumos dentro de los planes de beneficios, en la construcción del decreto 1543, que todos sabemos que es el decreto ley del marco del VIH en Colombia, en la construcción de las guías de atención y los modelos de gestión y el modelo de gestión programático para la atención del VIH, en la construcción de la ley 972, que es la ley de enfermedades catastróficas de VIH-Sida, entre otros. Esto como resultado de los procesos de articulación del tejido social que crean nuevos liderazgos que permiten a partir de esos grupos de apoyo tener incidencia en la construcción de las políticas públicas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Creo que cumplí con mi tiempo, doctora Ellen. Gracias, doctor. Excelente su conferencia. Nos ayuda mucho. Yo le tendría una pregunta. ¿Qué opina usted de los grupos de autoapoyo? Yo pues conocí los primeros pacientes con VIH y en ese momento lo que nos ayudaba era los grupos de autoapoyo. ¿Usted qué opina de esto y si ustedes tienen también esta dinámica? Doctora, definitivamente los grupos de autoapoyo y los grupos de apoyo o grupos terapéuticos, como se quieran denominar, son un proceso estructural en el abordaje de la infección por VIH, porque como lo decíamos en la presentación, no solamente ayudan a la reconstrucción del proyecto de vida, sino a la reconstrucción de un tejido social que incluso ha generado dinámicas de formación de liderazgos para poder incidir en la construcción de políticas públicas. Y de alguna manera, como usted los decía, el personal de salud, los médicos, los especialistas, se han apoyado en los grupos de apoyo para poder alcanzar las metas terapéuticas que se proponen en conjunto en la relación médico-paciente. Desde mi perspectiva son necesarios. Desafortunadamente, las condiciones de financiación para muchas de las organizaciones de la sociedad civil hacen muy difícil que hoy en día puedan tener grupos de apoyo. Desafortunadamente, la gran mayoría de organizaciones de sociedad civil que trabajan con VIH hoy en día no tienen grupo de apoyo. Raza tiene un grupo de apoyo que ya tiene 12 años de existencia y para nosotros es la naturaleza misma de la fundación. El grupo de apoyo es el proceso de crear nuevas capacidades, no solamente en los individuos, sino en todo el entorno social. Y gracias, doctor. Otra pregunta. En el decreto 1543, pues ahí en alguna parte se penaliza prácticamente el tener VIH, porque si una persona infecta a otra, pues tenía una penalización. ¿Usted qué opina de estas penalizaciones en las leyes? Definitivamente la penalización de una infección transmisible, pues la esencia de la penalización viene desde la naturaleza de ser una condición de interés en salud pública.
no solamente se penaliza el VIH, se penaliza la hepatitis B, se penaliza la transmisión de la tuberculosis, se penalizan algunas condiciones de salud que son de interés en salud pública. Desde la naturaleza legal, diríamos que tiene sentido en la protección colectiva. Sin embargo, ese tipo de penalizaciones lo que conlleva es un estigma y una discriminación. Es importante recordar que la Corte Constitucional hace aproximadamente un mes largo, emitió jurisprudencia al respecto, declarando inexequible el artículo del Código Penal, el artículo 370, que daba condición de penalización a la transmisión de la infección por VIH y por virus de hepatitis B. La declaratoria de inexequibilidad lo que establece precisamente es que es una condición que, o la penalización es una condición que genera mayor estigma y mayor discriminación, y que las personas viviendo con VIH de alguna manera no pueden ser diferenciales en el sentido de la responsabilidad que tienen en el autocuidado y en el cuidado colectivo, pero que la naturaleza no es por vía de penalización, y la Corte lo declara inexequible. Mil gracias, doctor, por su presentación. Fue para nosotros, por lo menos para mí, una gran enseñanza conocer todos estos temas, porque uno como clínico posiblemente se mete en el consultorio y a veces como que esta parte social no queda muy clara. Muy amable, doctor, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación, doctora Helen. Me encantó volverla a ver. Lo mismo, mi doctor. Mil gracias. Un abrazo. Chao, chao.